Me interesa saber cómo fue tu experiencia, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia siendo vegana y qué te hizo transicionar fuera del veganismo? Bueno, yo fui primero vegetariana, Ok, por alrededor de habrán sido como unos 9 a 10 años. Y luego, con eso de que tú estás hablando, no te sentías tan bien. Y digo, bueno, quizás si soy vegana, un poco más extremo, me siento mejor. Y, básicamente quitaste la leche, ¿no? Y el ajá, queso y los lácteos y eso. exactamente. Entonces, 2 años más así, pero todavía seguía sintiéndome muy mal. Y en realidad yo empecé a ser vegetariana no porque me sentía mal, sino porque a mí me gustan mucho los animales y soy muy animalera. Ujú. Y esa era mi cosa andaba por ahí, pues, el Como, ambiente, bueno, tú sabes, ¿no? como muchas personas que son veganos actualmente, que ese es el motivo principal que les motiva. Igual, ¿no? Me relaciono también. Ujú. Y bueno, también pensaba pues que era una super dieta, ¿no? O sea, yo pensaba al principio que era una super dieta muy buena para la salud, etcétera. Y bueno, me fui enfermando con los años, me fui enfermando, cada vez me sentía peor, peor, peor. Y estuve como unos 5 años con síntomas muy fuertes, me desmayaba constantemente, Mm, eh, me daban de repente ataques de pánico de la nada, muchos ataques de pánico. ok. eh, Tenía muchos dolores en la planta del pie, y fui a muchos médicos, ¿no? Buscando como qué era lo que tenía y me decían, tú no tienes nada, tus exámenes están perfectos, todo es con un psiquiatra. Y yo no me sentía en realidad deprimida per se, o sea, yo no tenía un motivo para deprimirme. O sea, mi vida en realidad estaba súper bien, yo tenía mi negocio de diseño gráfico, de fotografía, estaba volando, o sea, me iba súper bien, tenía mis hijos chiquitos, mi familia, o sea, no tenía por qué, mis perros, o sea, era como que esto pasó así, de repente me empecé a como a descomponer. Y luego de eso me empezaron unos dolores muy fuertes en las muñecas. Me decían que era túnel carpiano porque tenía que trabajar tantas horas en la computadora y el mouse. Entonces compré un mouse, en esos tiempos eran unas bolas, y el mouse perfecto, la computadora perfecta, la silla ergonómica y nada, no se me quitaba nada. Me decían que trabajaba demasiado, que tenía que trabajar menos, que tenía que aprender a meditar. Bueno, me metí en yoga, meditación, respiración. O sea, busqué bastantes alternativas, ¿no? De que, bueno, la verdad es que sí, una mamá joven, dos, tres niños chiquitos, después la tercera, un negocio. Bueno, sí, la verdad es que debo tener mucho estrés y no lo estoy manejando. Empezamos por ahí, todo esto tal y cual. Y así fueron pasando los años, después me fui engordando muchísimo. Me engordaba comiendo lo mismo, entonces vas al doctor y te dicen, bueno, come menos y haz más ejercicio. Y yo en ese tiempo hacía karate. Y bueno, vamos a karate, eran 3 horas de karate, después subir las escaleras del edificio, 1 hora corriendo. O sea, yo entrenaba durísimo y comía cada vez menos. Me decían, no, lo que pasa es que seguro los fines de semana tú estás comiendo cosas que no debes comer. Y bueno, los fines de semana también, o sea, nada, o sea, fue una cosa, y yo decía, pues que no puede ser. Se me empezó a caer el cabello así por montones, así se me caían las mechas. Y mi esposo me decía, es que, wow, pero parece como los perros cuando están shedding. O sea, el pelo era por las almohadas. Y después las cejas se me empezaron a caer también. Pasaba mucho, mucho frío. eh, Me empezaron como a salir más caries, los dientes empezaron como a tener, no, yo nunca he tenido caries, Ujú. nunca he tenido ningún problema dental, de repente empecé a tener problemas en los dientes. eh, y bueno, la verdad es que todo fue como muchos problemas estomacales, se me inflaba la barriga. Fui a muchos médicos, me dijeron de todo porque también tenía como el sistema inmune mal, no entendían qué pasaba con el sistema inmune, me dijeron que podía ser leucemia, después que no, que quizá era un tumor en la pituitaria, que no, y así. Mm. Hasta que mi mamá dijo, bueno, ya se acabó, vámonos a Estados Unidos a ver qué pasa. Y nos fuimos a un médico que nos recomendaron y el médico me diagnosticó con tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune contra la tiroides. Entonces yo me quedé como que, bueno, por fin tengo una explicación a todos mis síntomas. Y por ese momento me puso muy contenta. Me hicieron un ultrasonido, se dieron cuenta que tenía unos nódulos, que son como unos pequeños tumorcitos en la tiroides.
Y me dijeron que, bueno, que los nódulos estaban más de un centímetro y había que hacer una biopsia. Me hicieron la biopsia, hay mucho estrés porque uno cree, pues, cuando te dicen esas palabras, tú te imaginas lo peor. Gracias a Dios no era nada, no fue cáncer ni nada, pero me dijeron, bueno, vamos a tenerte bajo observación y te vemos el otro año vienes para revisarte. Y yo dije, wow, o sea, ¿cómo hoy en día me vas a tener bajo observación? O sea, yo que soy una rata de laboratorio, no. Y yo soy una mamá y necesitan mis hijos que yo los cuide. Llegó al punto que no podía trabajar y tuve que cerrar mi negocio. Lo fui reduciendo porque no podía dedicarme bueno, cuando uno tiene un negocio tú tienes que estar ahí. O sea, tú no puedes hacerlo por control remoto. Y, y me empezó a dar un insomnio espantoso, no dormía nada y dije, bueno, voy a aprovechar que no duermo para leer. Me metí en Amazon, pedí todos los libros que dijeran tiroides, autoinmune, sistema inmune. Yo pedí todo eso y leía como una loca. Hasta que por fin di con un libro del doctor Datis Karashian, que él es un researcher médico eh, especializado en todos los temas autoinmunes. Entonces el libro se llama ¿Por qué tengo síntomas de tiroides cuando mis laboratorios están normales? Es lo que siempre me decían a mí, tus laboratorios están normales, tú no tienes nada. Entonces leo el libro y el libro era como si lo hubiera escrito para mí. Era impresionante como, wow, o sea, y yo dije, este es el doctor que quiero que me atienda, me va a curar. Entonces yo desesperadamente llamé a su consultorio en San Diego, California, y me dijeron, no, el doctor Karashian le acaban de dar un grant y no va a estar atendiendo pacientes por los próximos 3 años. Y obviamente yo me desmoroné en la llamada con la recepcionista y me puse a llorar y le dije, por favor, necesito que me ayudes, méteme en un huequito de seguro, él tiene algo. Y ella me dice, mira, de verdad que no, aquí todo el mundo llama, no sé qué. Te voy a dar por mi cuenta porque no puedo hacer esto. Unos listados de doctores que se han formado con el doctor Karashian y quizá te puedan ayudar. Y uno de ellos quedaba en Tampa, en Florida, y teníamos en ese momento casualmente pasajes para ir a Orlando, a Disney con los niños. Y agarré un momentito y mi esposo manejó hasta allá, nos fuimos a la cita y la cita con el doctor Steven duró 3 horas. Wow. O sea, yo nunca había tenido un médico que me hubiera preguntado tantas cosas. Y hasta hizo como un mapa, él tenía como un papel así encima de su escritorio y empezó a hacer como un mapa de todo lo que fue mi historia al médico. Y me preguntó de todo me preguntaba. ¿Y tú qué comes? ¿Y tú qué has comido por no sé cuánto? Y yo le expliqué, yo toda súper proud, no, yo soy vegana, yo como súper bien. Y él me dijo, mira, ¿por qué tú eres vegana? Y dije, mira, los animales. La verdad es que yo empecé siendo vegetariana, le conté. Y me dice, mira, viendo tus laboratorios, tú estás totalmente falta de nutrientes. Tú estás muy desnutrida. O sea, a un nivel celular, esto es severo. Tú tienes una desnutrición severa. Y realmente tú no te vas a poder curar así. Tú necesitas aminoácidos de cadena completa. Son sumamente importantes los aminoácidos para todo lo que es el cerebro, la salud mental, para poderte rehacer las células, para poder que tu cuerpo sane. Tú necesitas una alimentación de comida real. Yo en ese tiempo comía mucha soya, porque ese era el sustituto, pues la soya era el sustituto y la vendían así como deshidratada. Yo sabía cocinarla de todas las formas. Claro, Los tofu, todas esas cosas, ¿no? Yo comía mucha soya, mucho grano, las combinaciones, ¿no? El maíz en todo, los frijoles, o sea, era muy llena de todos esos granos que en realidad no me estaban haciendo para nada bien. Entonces él me habló, pues, que ya yo había leído en el libro del doctor Karashian, lo del intestino permeable, lo de la sensibilidad alimentarias, el problema con el gluten, cómo el gluten hace reacción cruzada con los anticuerpos TPO de la tiroides y el cuerpo cree que está atacando y ataca sin querer a la tiroides, lo que se llama el mimetismo molecular. Entonces, me explicó todo de una manera muy coherente. Y ya yo había estado leyendo al respecto. Entonces ya yo necesitaba como que en realidad me sentaran y me sacudieran y me dijeran, mira. Y él me agarró y me dijo, te voy a poner las cosas muy claras. Tú has venido hasta acá, tú has hecho todo este esfuerzo y me encanta tu historia, entonces tú tienes que escoger. O son los animales o es tu salud.
Y para mí fue muy claro porque yo lo hice por mis hijos. En realidad, yo dije, mis hijos tienen que tener una mamá que esté ahí. Yo no podía quedar dormida por todos lados. No podía funcionar. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Y empecé a buscar como, bueno, entonces, ¿cuál es la solución en realidad para entonces los animales, el medio ambiente, todo esto? Me leí mucho el trabajo de Michael Pollan, Ujú. la forma ética pues de la producción, el animal factoring, todo eso, pues yo trato de evitarlo lo más posible. Yo no consumo ningún pollo que venga de estas grandes compañías de procesadas de pollos. Todos son de granjas pequeñas. O sea, yo trato de buscar mi comida lo más ecológica posible, lo más, o sea, que respeten, ¿no? Claro, y cerca de Eh, la fuente, ¿no? Ujú. exacto, porque también hay que apoyar al productor pequeño, a esa gente que también están haciendo su trabajo y que Porque están haciendo las cosas con corazón. ellos están asumiendo un riesgo mayor, haciendo las cosas bien, ¿no? Exacto. Sí. Ujú. Entonces por ahí empecé y empecé pues a comer primero marisco, pescado, poco a poco, ¿no? Una vez al día, a Ujú. veces media porción al día y así poco a poco me fui metiendo más en esto hasta que finalmente pues comí ya carne de res y la verdad es que cuando comí carne de res me sentí como que, wow, si me hubieras puesto como una batería. O sea, me sentí como viva. O sea, fue una cosa súper extraña. Ajá. Eh, y bueno, luego de eso, él me dio unos parámetros de dieta que tenía que seguir. Y en ese momento él no le puso nombre a esa dieta. Pero él me puso en realidad fue la plantilla paleo y me Ujú. puso el protocolo paleo autoinmune. Entonces yo hice el protocolo por el periodo de tiempo que él me dijo, tiene que estar por lo menos 90 días en esta dieta de eliminación estricta. Ujú. Y luego vamos a reintroducir. Si puedes estar más tiempo, 6 meses, porque tú estás muy, muy deficiente. Y tienes que comer órganos, tienes que comer hígado, tienes que comer corazón, o sea, tienes que comer órganos. Porque el órgano, comer órgano apoya tu órgano. Si yo como hígado, apoya el hígado. Si yo como corazón, apoya tu corazón. Y así sucesivamente. Para mí eso fue súper top, o sea, eso yo no lo hice. Yo No, agarré y no, no pudiste en ese entonces. no pude en ese entonces. Yo compré pastillas de hígado disecado Ok, sí. y diferentes órganos disecados, y eso es lo que yo me tomaba. Yo prefiero tomarme todas estas pastillas, y así fue como yo logré subir mi ferritina, que yo siempre estuve anémica. Es más, en Ujú. todos mis embarazos me tenían que poner hierro para Ujú. poder subir un poco la hemoglobina como a 10, porque se me bajaba a 4, a 6, o sea, yo estaba muy baja, muy anémica. Entonces, después de esos 90 días, como ni siquiera como a los 60 días, yo me empecé a parar sin el dolor en las plantas de los pies. Y a los 90 días ya no me dolían las muñecas, no me dolían los hombros. Yo me sentía como, no tenía esta inflamación. Yo siempre me hacía con la cara hinchada, los ojos hinchados, las manos me dolían. Todo eso se me quitó. Los problemas de digestión se me quitaron. Y yo dije, wow, pero esto es impresionante como el poder de los alimentos. ¿Cómo te Ujú. puedes curar así? O sea, yo quedé totalmente enganchada. Y yo dije, esto no tiene explicación. O sea, ¿cómo así? Entonces, yo trabajé con ese médico como un año. Él me metió miles de suplementos, pastillas, vitaminas de todo tipo. Bueno, yo me tomaba más de 30 suplementos al día. Es una cosa brutal, que yo decía, los abro las cápsulas o me las tomo todas. Y él me decía, como tú quieras. Yo lo hice. Yo hice todo lo que tenía que hacer. Y la verdad es que rebajé todas las libras y comiendo un montón. O sea, yo no comía, no había comido tanto en años. Me dice, tú tienes que comer mucho, no quiero que midas porciones, quiero que comas y comas y comas. Y yo digo, bueno, voy a comer, comer y comer. Y me adelgazaba, yo, o sea, no puedo creerlo. Y de ahí quedé tan impresionada y mucha gente lo notaba, ¿no? Me decía, ¿pero qué hiciste? Y yo le dije, yo hice esto, y la gente empezó a buscarme, ayúdame con esto, yo tengo una prima que tiene lo mismo que tú, ayúdala. Y yo dije, mira, yo no sé nada, o sea, yo no soy doctora, yo ni siquiera, yo lo hice conmigo misma, te puedo decir que vayas a donde este doctor, etcétera. Y así, bueno, yo ayudaba a la gente, dijo, bueno, esto fue lo que yo hice, haz esto, come una comida de verdad. Y me regresaban y me decían, wow, esto es increíble, me siento súper bien, tienes que ayudar a otros. Y yo dije, bueno, la verdad que no sé, yo había parado de trabajar. Porque también supe que el estrés, o sea, los cambios de estilo de vida, ¿no? El estilo de vida que yo llevaba de un horario tan pesado, con tanta actividad, no era bueno. O sea, Mm. uno tiene también que tener un balance. No puedes pretender llenar tu plato todos los minutos del día con actividad, actividad, actividad.
que casi te matas, ¿no? Eso tampoco es saludable. Eh, y bueno, luego de eso decidí tomarme un break del trabajo, dedicarme a mis hijos y un día mi papá me dice, oye, ¿por qué no estudias? Tú te la pasas todo el día estudiando, o sea, todo el día estás leyendo cosas, estudios científicos, te la pasas en eso. Ujú. Y yo dije, bueno, es una buena idea, lo dejé así como el pensamiento y a todo esto yo pertenecía a un grupo, primero un foro de pacientes del doctor Datis, de todo su research, había un foro de toda la gente con Hashimoto. Y en el foro el doctor siempre nos contestaba todas nuestras preguntas, estaba muy activo en el foro. Entonces un día nos agarra, las más activas estábamos, y nos dice, ¿por qué no forman un grupo de Facebook? Y en ese momento acababa de salir Facebook y los grupos y las cosas. Entonces las gringas formaron el grupo de Facebook, me invitaron a estar ahí, me metí y el grupo empezó a crecer, pero a un paso agigantado. Mm. Entonces me dijeron, oye, métete de moderadora con nosotras, por favor, porque es demasiado trabajo. Yo dije, bueno, la verdad es que me voy a meter porque me encanta, ¿sabes?, apoyar a otras personas en el proceso de transformación y de salud. Y me metí con las gringas en el grupo. Estuve ahí de moderadora 3 años. Hoy en día el grupo tiene como unas 90.000 personas. Wow. Es un grupo bien activista tratando de ayudar a la enfermedad de tiroiditis de Hashimoto. Y entonces yo me salí del grupo cuando me metí a estudiar para hacer coach en nutrición. Ujú. Me dediqué pues cambié totalmente, radicalmente mi carrera de diseño, que la hice por 20 años muy feliz, muy productiva, me encantó, pero dije, bueno, las cosas en la vida pasan por una razón y en realidad la gente me empezó a buscar, o sea, yo ni siquiera promocioné nada, no fue algo que yo, o sea, hasta el día de hoy la gente me dice, ¿tienes tarjetas de presentación? Y yo no tengo. Mm. Y soy diseñadora gráfica, o sea. Entonces de ahí pues uno sí, o sea, empiezas con una certificación y te encanta tal cosa y quieres tomar la otra y la otra y la otra. Eh, yo hasta he tomado cursos con el doctor Datis Karajan, uno especial que él tiene de Hashimoto, para manejar el Hashimoto con toda su research que él ha hecho. Te enseña todo, cómo él hace todo su web. Él le dice Hashimoto's web. Te enseña cómo hacer todo el web, de cómo, porque dice que no hay un solo protocolo, que cada Hashimoto patient es different y tú necesitas tener es un web, como quien pela una cebolla. Cada Ujú. uno tiene diferentes causas y formas de llegar allá. Y ahora estoy por graduarme de Functional Diagnostic Nutrition. Increíble. Sí, Y Hashimoto es la condición autoinmune esta específica de las tiroides. exacto. Ok. Eres la segunda persona con la quien converso en este podcast que se metió en este campo a raíz de una condición autoinmune. Y sí, me veo bastante reflejado en ti, a pesar de que quizás lo mío nunca llegó a ser autoinmune, pero algo que vi en tu historia es que fue algo muy gradual. Sí. Es que uno comienza a los primeros par de años. ¿Cuánto tiempo fuiste vegetariana, vegana en total? Sí, ahora sí, como unos 12 años en total. 11 Sí, 12 años. Por ahí. exacto. Es muy loco como uno los primeros 5, 8 años, como que quizás siente ciertas molestias, ¿no? Y quizás va, pero es como normal, no sé, uno que como que también normaliza vivir con hinchazón, Sí. normaliza también los ataques de ansiedad, todo el mundo los tiene, todo el mundo Ajá. está tomando café todo el día y, ¿sabes? Es como que muy normal en la sociedad en que vivimos. Eh, y sí, es interesante cómo es muy sutil cómo la enfermedad comienza a ya apoderarse de las funciones del cuerpo, ¿no? Y en este caso es la glándula de la tiroides. Esa queda como por la garganta, ¿no? Es aquí, Okay. entre la manzana de Adán y la clavícula, está acá. Y es Ujú, formada una mariposa. ujú. Es pequeña pero muy poderosa. Hay receptores de tiroides en todas las células del cuerpo. Ok. ¿Sí? Es más, en los tiempos de antes a las personas deprimidas les daban T3, tiroides. Mm.
Sí, así que hay un vínculo ahí, ¿no? Y también me pareció interesante que comenzaste a hablar también, ¿no? De ataques de pánico y este tipo de cosas que ya van más allá del cuerpo y comienza a entrar en lo mental. ¿Por qué el cuerpo atacaría o el sistema inmune atacaría específicamente a la tiroides? Bueno, porque todos tenemos un código genético, Ujú, que el cual ahora se sabe que es la epigenética, que tú tienes los genes que heredas, pero no necesariamente tienen que prenderse. Esos genes pueden estar ahí latentes, tienes el código genético que heredaste, pero no es como antes, que era una sentencia de muerte. Simplemente hoy en día, con los cambios de estilo de vida, llevando un estilo de vida saludable para ti, para tu genética, tú ujú. evitas que esos genes se prendan. Entonces, en mi caso, yo tengo una secuencia genética. Aparte de tener tiroiditis Hashimoto, también con todo este recorrido se dieron cuenta que soy celíaca. Okay. Entonces, va muy de la mano la celiaquía y la tiroiditis de Hashimoto. Usualmente empieza, porque casi son los mismos genes, que son HLDQR, tienen unas numeraciones, 2, 8, 11, 7, y entre esa genética tienes la predisposición, y yo al haber estado comiendo alimentos desencadenantes como gluten, Ujú. soya, lácteos, porque el lácteo no es nada más la lactosa, la gente cree que es la lactosa lo que está mal, y en realidad ahí el problema es la caseína. Caseína, sí. Pero tú puedes buscar muchos alimentos que dicen deslactosados, pero todavía tienen caseína. Ujú, Entonces el cuerpo tiene un mimetismo molecular donde también confunde la caseína con el gluten. También hay muchas personas que hacen reacción cruzada. Varios alimentos, como por ejemplo el maíz y el gluten, son muy parecidos. Entonces la gente dice, cuando les dicen, por ejemplo, le dan el diagnóstico, eres celíaco, y la gente va a una de estas tiendas especiales de productos naturales y tal, y buscan todo lo que diga sin gluten. ujú. Pero cuando tú te das cuenta lo que dice la caja, dice harina de papa, harina de maíz, de arroz, etcétera. O sea, todos los granos o los diferentes alimentos que el cuerpo hace reacción cruzada y cree que tú todavía sigues consumiendo gluten. Ujú. Entonces la gente dice, ¿por qué no me curo? Es porque todavía sigues, pasaste un hábito por el otro. O Sí. sea, ahora pues no puedo comer gluten, ¿qué voy a hacer? Me compro entonces todo lo encajetado con unos Ujú, logos divinos que dicen natural afuera, gluten free, sin lácteos, sin no sé qué, sin soya, divino, pero igual es una comida procesada. Es una comida de cajeta, está hecha en una fábrica. Esa no es la forma que tú te vas a sanar. A sanar vas a sanarte realmente comiendo alimentos buenos, una alimentación densa en nutrientes. densa en Sí, nutrientes, sí. exacto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se ve eso? 8 a 12 tazas de vegetales del color del arco iris, Ujú. de las cuales 3 de esas vas a hacer sulfuros, cebolla, todo lo que son coliflores, brócoli, coles de Bruselas, esos alimentos que tienen sulfuro porque te ayudan a desintoxicarte. Ujú. Entonces, cada alimento, cada color de esos vegetales tiene un fitonutriente y un beneficio para tu cuerpo. O sea, si el anaranjado tiene un beneficio, amarillo tiene otro, rojo y así. Entonces, por eso es que nosotros queremos comer de 8 a 12 porciones de una diversidad y de color en nuestro día. Luego de eso necesitamos comer suficiente proteína para tener los aminoácidos y la proteína que venga de animales éticamente, que crezcan éticamente y con Creado, sí. bastante nutrición también. El animal lo que come es lo que tú vas a comer. Ujú. Si el animal comió puro grano y comida procesada, su carne también va a ser de mala calidad. Entonces, si el animal comió su alimentación, lo que su código genético está diseñado para recibir, entonces tú vas a recibir los beneficios de ese animal también. Ujú. Y luego comer los órganos que estábamos hablando, porque cada órgano te va a apoyar la función de tu órgano. Si tú comes hígado, tiene todos los nutrientes del hígado. La gente tiene un misconception o una idea errada de que el hígado es tóxico. El hígado para nada no es tóxico, eso no es como un filtro. O sea, que Ujú. se va a quedar todo atrapado ahí, no. El hígado tiene todos los nutrientes que tú necesitas para tú poder funcionar y filtrar todas esas toxinas. Incluso se puede decir hasta que el hígado es el alimento más denso de nutrientes que Exacto. existe, ¿no? Exacto. Por Ujú. eso que también no lo puedes comer todos los días, porque te da una sobredosis de complejo B.
y de ácido fólico y vitamina A, o sea, te da una vitaminosis. Entonces, todo hay que tomarlo también, ¿no? Como un balance. Y no decir, bueno, hígado, fantástico, voy a comer hígado todos los días. Eso está bien si, por ejemplo, tú tienes una deficiencia severa, como yo tenía, Ujú, de ácido fólico y de complejo B y de vitamina ujú, B12, estaba muy severamente deficiente y anémica. Y para ujú. mí era fantástico comer eso casi todos los días. Eso me sacó a mí del hueco. Pero entonces, luego de eso, tus grasas saludables, todo lo que es el aceite de oliva extra virgen, el aceite de coco extra virgen, aguacate. Entonces tú tienes tus diferentes rangos de macronutrientes en acorde a tu peso, tu estatura, tu actividad física y también lo que tu tipo de metabolismo requiere, porque no todo el mundo necesita la misma cantidad de porcentajes de macronutrientes. Ujú. Por ejemplo, para mí es muy bueno casi partes iguales de macronutrientes, 35, 35, 30% al día. Okay. Pero hay gente que por su contextura, actividad física, puede necesitar menos carbohidratos, por ejemplo, 20%, más proteína y menos grasa, y así, dependiendo de cada persona, tú vas jugando con esos macronutrientes y te vas dando cuenta cuál es la mejor alimentación para ti. Sí, claro, claro. Y mencionaste el tema, los vegetales, ¿no? Del color del arco iris. Y aquí entramos en un tema que puede ser como bastante amplio, ¿no? Bastante amplio, que es el tema de los antinutrientes, ¿no? Y cómo ciertas personas también pueden ser sensibles a ciertas plantas, ¿no? Los oxalatos o las lectinas y cosas así. Entonces, ¿has visto en casos de las personas con quien trabajas que la persona no reaccione bien a los vegetales o usualmente al dejar los carbohidratos refinados y migrar a los vegetales ves una gran mejoría? La mayoría de las personas sí, pero cuando tenemos un problema con los vegetales, Ujú, hay que pensar en otras causas. Porque yo también tengo un grupo privado de Facebook que se llama Viviendo con Hashimoto de apoyo a la comunidad hispana. ujú, Tengo 10.000 personas en ese grupo. Y yo veo muchas personas que empiezan con el protocolo autoinmune y al rato me dicen, estoy infladísima, me siento mal, me estoy sintiendo mal y tal. Cuando yo veo eso, lo más probable es que tienen un sobrecrecimiento, un SIBO, tienen algún problema de disbiosis, algún patógeno intestinal, hay algo más abajo. Entonces, por eso el doctor Karashan dice el web, o sea, la telaraña. Tú empiezas a deshacer esa telaraña y empiezas a sacar estas capas y te das cuenta, esta persona tenía un problema con los oxalatos. exacto. Ujú, Entonces, yo hago muchas pruebas funcionales, le hago mucha gente prueba de ácidos orgánicos y ahí sale muy claramente cuando una persona tiene problemas de oxalatos. mm, Y el problema de oxalato a veces es genético. Muchas, muchas personas sí lo tienen genéticamente, o sea que ya por su genética su cuerpo no quiere esta sustancia que para muchas personas es beneficiosa. Y el ujú. oxalato, ¿qué es lo que es? Es una sustancia que tienen alimentos como por ejemplo la espinaca, el kale, que es muy saludable para muchas personas y otras no. Como las hojas verdes, ¿no? Exacto, no todas las hojas verdes, pero Ujú, por ejemplo el camote, el plátano tiene mucho oxalato, la zanahoria, mm, eh, pero no todo el mundo lo tiene por factor genético. Hay gente que ha sido expuesta al moho ambiental tóxico, al aspergilo más que nada. En Panamá hay mucho aspergilo. Entonces el aspergilo produce oxalatos. ¿Eso qué es el aspergilo? El aspergilo es un hongo ambiental. En Ok. Panamá hay mucha humedad y la gente no tiene la educación de controlar la humedad de su casa. Ujú, Si tú no controlas la humedad de tu casa, todos los hongos son tóxicos para todo el mundo. Es más, hay hongos que se utilizan para suprimir el sistema inmune, eh, para hacer trasplantes de órganos. Le inyectan a personas hongo para suprimir el sistema inmune y te hacen el trasplante. El trasplante sale bien, pues, porque el cuerpo lo acepta porque el sistema inmune no ataca al órgano que le acaban de poner. claro. Entonces, aunque la gente diga, bueno, es que la gente cree que el problema del moho es solamente alergia, y no nada más es alergia. Al principio puede empezar como una alergia, me pican un poco los ojos, tengo rinitis, me estornudo todas las mañanas, eh, ronco, me sale mucho acné, tengo la piel muy reseca, cosas así, ¿no? Me pican los ojos, me lloran los ojos. Eh,
etcétera. Hay muchos síntomas. Entonces, la gente va al alergólogo y le dicen, bueno, tú no tienes alergia, eres alérgico a Panamá. Bueno, todo el mundo es alérgico a Panamá, pero me pregunto hasta qué punto, ¿por qué? Entonces, hay gente que no son los canarios de las minas. Yo me considero que yo soy el tipo de canario de las minas, que es más sensible a muchas cosas. O Ujú. sea, mi cuerpo sí me habla y me dice, eso no es bueno para ti, corre de ese lugar. Eso no es bueno para ti comer eso, corre, no te lo comas. Mi cuerpo me habla y yo sé escuchar a mi cuerpo. Pero hay gente que no, hay gente que está como dormida, no saben, simplemente no Ujú. saben. Van y se compran una loratadina, se automedican, van automedicándose, van al doctor, les manda un omeprazol si tienen acidez, tengo dolor de cabeza, Tylenol, y siguen su Ujú. vida para adelante y el cuerpo les está hablando, pero nadie pausa para decir qué está pasando aquí. Ujú. Entonces hay gente, pues, ¿qué pasa? Acabas con un cáncer. Y dicen, ah, bueno, ¿por qué hay tanto cáncer? Yo me pregunto también por qué hay tanto cáncer. Eh, y ya se sabe que casi todas estas enfermedades autoinmunes están ligadas a toxinas. La mayoría son toxinas, no nada más ambientales. Hay toxinas ambientales de todo este tipo de cosas que compramos en los hogares. Por ejemplo, una toxina muy mala para la gente con tiroiditis de Hashimoto es el benceno y los retardantes de fuego en los muebles. Y tú no tienes idea, tú compras un sofá muy lindo y te vas por el precio, este está más barato que este y tal, no sabes de dónde viene, compraste tu sofá y el sofá está lleno de químicos, que tú Ujú. estás respirando esos, en inglés se llaman VOCs, Volatile Organic Compounds, Ujú. compuestos químicos que tú respiras. Eso exsume unos químicos, igual que el moho. El aspergilo exsume unos químicos, el Stachybotrys, que es otro moho, exsume químicos. Y todos esos químicos tú los estás absorbiendo y en personas sensibles con un código genético, que es el 25% de la población, les afecta este moho porque el moho el cuerpo no lo puede sacar. Se queda adentro y coloniza todas las fosas nasales y el tracto digestivo. Estás colonizado por el aspergilo. Entonces, ahí es donde la persona entonces empieza a tener problemas con oxalatos. Ok, sí, eso es lo que iba a preguntar, como que eso de por sí no representa un problema necesariamente, la colonización, como dices, lo que crea es esta sensibilidad, desarrolla esta sensibilidad entonces a Exacto. ciertos... Por eso mucha Wow. gente dice, yo Ujú. comía antes todo esto y no me Ujú. pasaba nada. ¿Y por qué de Ujú. repente ahora yo cada vez puedo comer menos y menos cosas? Ujú. Entonces, mucha gente me llega a mí y me dice, "Ya yo sé lo que tengo cándida". Y yo le digo, la cándida no es un problema, todo el mundo tiene cándida. Que tú tengas un sobrecrecimiento de cándida, entonces uno tiene que empezar a pensar por qué. El cuerpo siempre te quiere proteger. Entonces la cándida, por ejemplo, come metales. Entonces la cándida te está protegiendo de algo. Pregunta entonces, ¿qué está haciendo esa cándida? ¿Por qué se sobrecreció y de qué te está protegiendo? Porque el cuerpo de repente ya no tiene estas bacterias que degradan los oxalatos. El cuerpo tiene cierta flora que degrada oxalatos. Ujú. También te ayuda a degradar estos oxalatos. Y si tú perdiste esa parte de la flora por mucho antibiótico o estos respiradores para el asma Sí. o los sprays para la nariz, hay mil cosas que te van cambiando tu flora. Entonces yo pienso que a veces la comida no es el problema per se, es el terreno. Ujú. Entonces hay que ver qué es lo que te está hablando tu cuerpo, por qué de repente decidió tener esta candiasis recurrente que no se te quita con nada. Te han dado todos estos tratamientos y con nada se quita. Yo tengo Ujú. mucha gente que me llega a mí, he hecho de todo, he ido a todos los ginecólogos del mundo, no se me quita. Y cuando hacemos una investigación más abajo, te das cuenta que estaba la persona colonizada, viviendo en un ambiente lleno de aspergilo. Entonces, cuando limpian la casa, finalmente remueven todo eso, curan su medio ambiente, se curan, rebalancean toda esa flora. Tengo una cliente hace un par de semanas que me dice, primera vez en mi vida, en 14 años, que no tengo este problema. Y es Que que no hay le que causa la que no le causa reacción. el constante, la constante candiasis. Ok. Porque es mucho más, tienes que buscar mucho más abajo. O sea, uno ve la parte de arriba, es el tip of the iceberg, la punta del iceberg, Ujú. pero abajo hay un montón de factores y en realidad hay que hacer como un trabajo de investigación, de buscar más abajo, y no para todo el mundo es el mismo factor desencadenante. Igual Ujú. con Hashimoto, no para todo el mundo es el mismo factor desencadenante. Por ejemplo, Ok. para mí fue el modo ambiental, ya después de tantos años de recorrido, ya hemos llegado a esa conclusión porque toda mi familia, todos quedamos afectados.
Y todos somos celíacos, entonces menos mi esposo. Entonces también tenemos la predisposición genética, el factor ambiental, el estilo de vida, la alimentación equivocada, etcétera, y todo es como una tormenta perfecta para que se desencadene un problema en tu cuerpo. Sí, claro. Y voy a echar para atrás un poquito porque las cosas que mencionaste, los síntomas que estabas experimentando cuando cuando se comenzó a empeorar la condición, me recordó mucho a algo que he estado investigando mucho últimamente, que es el caso de los egipcios. Como, no sé si has escuchado hablar de cómo era la alimentación de los egipcios y todo lo que se ha descubierto de ellos. Em, que todo lo que mencionabas, ¿no? Que te estabas engordando, tenías más grasa corporal, hasta el tema de las caries. em, Todas esas condiciones se comenzaron a observar en los egipcios. Se daban cuenta al excavar las momias y tomar las muestras de la genética y ver cómo se estaban alimentando esencialmente. Primero que todo se dieron cuenta que la mayoría eran obesos, o sea, la mayoría estaban sobrepeso y no solo se reflejaba en la momia, sino también en las estatuas. Las estatuas los dibujaban y los hombres tenían como senos. Los hombres tenían senos y tenían estómagos grandes y entonces se veía que era que era como que el alimento más premiado de los egipcios era el pan. El pan era como el alimento de los egipcios. Ellos como que glorificaban el trigo y eso era como su fuente de alimento mayor. Y también notaban que tenían muchas caries y a veces hasta toda la encía estaba hasta pudriéndose. O sea, se comenzaron a dar cuenta de que eh, los egipcios fueron un caso muy particular que demostraron cómo el ser humano puede ser perjudicado por una dieta específicamente basada en el trigo. Y esto me parece súper interesante porque hace unos meses, eh, cuando salió esta película, es que Game Changers, no sé si la llegaste a ver. Ah, sí. Game Changers es como una super película vegana y el tipo comienza a hablar de que no, que los guerreros estos de los gladiadores, ellos comían granos y barley y wheat y trigo y todas estas cosas. Wow, y yo me metí eso en la cabeza, o sea, yo dije, wow, si yo era vegano antes, ahora soy extra vegano. Y comencé a buscar de estos panes, porque en ese momento yo estaba en India. Comencé a buscar panes que allá hacen buenos panes, dizque, de buen trigo, de buenos granos y cosas así. Y comencé a vivir solo del pan, completamente del Wow. pan. Y sí, o sea, más hinchado, más me costaba como enfocarme, concentrarme, porque en ese momento estaba traduciendo un libro que al principio lo hice en inglés y lo traduje al español y en ese momento estaba traduciendo y era como, era difícil y comencé también a indagar un poco en ese momento sobre el tema porque también veía cómo el trigo podía ser dañino. Así que me parece interesante cómo hasta a nivel tan masivo como este documental de Netflix que se hizo tan popular, que está hasta Arnold Schwarzenegger hablando de que deberíamos dejar de comer carne. Y ese tema, como que siento que también es importante reconocer de que siendo vegano, igual estás contribuyéndole a la muerte de muchas vidas, de mucha vida Exacto. silvestre y de muchos animales. Y pienso que esa noción de que no le voy a hacer daño o como que no voy a matar para comer, es un poco inocente, es como pecar por inocencia, porque Exacto. no hay forma no hay forma, hasta el organismo más pequeño se alimenta de otros microorganismos. Simplemente es la forma en que funciona el universo, es la forma en que también nuestros ancestros vivieron cazando, e incluso hasta, y hay gente que me, que, que
como que me mira raro o me critica por pensar así, pero las plantas son seres vivos también, ¿no? Las plantas Ajá. también tienen Sí. vida. Se han demostrado que si tú les cantas, que si tú les Sí, hablas, ellas responden. Cómo exacto. tú las tratas, cómo es hasta qué pensamientos le transmites a las plantas. O sea, que son seres con bastante profundidad y son sentient beings, ¿no? Como se Sí. dice. Entonces esa noción, ¿no? De que o sea, y hasta pensar de que siendo vegano por el motivo de causar menos daño, estás en verdad causando más daño. Quizás es algo como para considerar, ¿no? Es algo para como tomar en cuenta, ¿no? Exacto, mira, ahora no sé si sigues el trabajo de esta nutricionista que se llama Diana Minich. Ella sacó un libro, A Case for Meat, y va a Mm, sacar el documental con Rob Wolf, muy interesante. Cómo ella habla de sustainable farming y exacto. cómo el carbon footprint que se le achaca todo al ganado es la minoría. Ujú, Y la importancia que tiene cuando un ganado pasta, cada vez que ese ganado pone su huella en el suelo, está ujú, creando un ecosistema donde crecen un montón de cosas importantes, por ejemplo, para las abejas, para tantas cosas que el medio ambiente se está quedando sin. ujú, Comida para pájaros, un montón de cosas. Ella habla de cómo el turnaround de todo el sistema, cuando en realidad está hecho como debe ser, ujú. una granja de una manera consciente, de una manera pequeña, con personas que realmente están apasionadas por lo que hacen, no que lo hacen simplemente para ganar millones y millones, sino porque lo hacen con un corazón y una educación que va más allá. Su trabajo es muy interesante, como ella cambió su vida entera, se fue, compró un lote de tierra, ella tiene una granja sostenible, ella con sus hijos y su familia, y cómo su salud y la salud de toda su familia cambió una vez que ellos empezaron con este trabajo y ella empezó a concientizar a mucha gente. Es muy interesante su trabajo y va a sacar su documental, también todo con research, con todo, con notaciones científicas, o sea, y son notaciones científicas reales, o sea, no son estas notaciones científicas que cuando te vas a ver es n equals one, sino que es que muchas de las connotaciones científicas de los game changers eran un poco fluke. Yo me fui a ver todas las referencias que tenía Ujú. y me tomé el trabajo de leer bastante del material científico y muy pobre, muy triste. Cuando te vas a ver también tienen conflictos de intereses, como Claro. que dice follow the money trail, Ujú. sigue la del dinero y te das cuenta pues eh, qué estaba pasando ahí, ¿no? Sí, Como una incluso propaganda. exacto, es como una propaganda. Incluso salió una noticia que James Cameron, que era el director, terminó invirtiendo 144 millones de dólares a una empresa que está creando estos productos de soya, ¿no? Básicamente. Como que Exacto. ahora lo que está saliendo al auge es este Beyond Meat y estas carnes Imagínate, sintéticas. carnes sintéticas, o sea, lo que yo hacía, ¿no? Básicamente es lo que yo hice por muchos años. Y Ujú, en realidad, lo que estabas hablando de los egipcios me acordó mucho al trabajo del doctor Weston A. Price, que fue un dentista en los años 30, que él se dio cuenta que cada vez más la gente tenía más y más y más y más caries. Entonces, él un día lee una noticia, creo que fue National Geographic o algo así, que habían sacado unas tumbas de Perú, y cuando él se pone a ver las fotos, todas las carabelas, o sea, los skulls de las tumbas, tenían unas proporciones diferentes, porque él habla de los arcos de la boca, que con la alimentación, al paso de los años, las caras de las personas se vuelven más largas y angostas, la nariz más pequeña y que la gente no puede respirar bien. Y los dientes empiezan a montarse uno encima de otros. Y los paladares se vuelven muy altos. Entonces eso te impide a ti tragar, deglutar y poder hablar bien, respirar bien. El peso de la cabeza se va hacia adelante, entonces tú ves gente jorobada, toda la estructura del cuerpo. Entonces él se va a todos lados del mundo donde hay estas comunidades y los quiere investigar en su vida real. Entonces se muda a Perú
con todos los indígenas y vive con ellos un año y mira lo que comían. Después se va a Alaska y se va a los diferentes lugares y les medía los arcos y los dientes y les inspeccionaba las bocas y ninguno tenía una sola carie, no tenían sarro. Los dientes eran perfectamente blancos y alineados, sin freno, sin nada, o sea, y el tipo empieza a documentar todo este trabajo y él habla entonces, empezó a buscar los nutrientes que tenían todas estas comidas. Y él pone un montón de nutrientes y todos eran vitaminas solubles en grasa. La vitamina D, todo lo que es la vitamina A, todo ese tipo de vitaminas del hueso, los minerales. Y él hablaba de una vitamina X, le ponía vitamina X, y nadie sabía que era esa vitamina X. Él mismo no sabía qué era, pero dice, me falta una y no sé cuál es. Hace poco se dieron cuenta que es la vitamina K2. Esa era la vitamina X, porque la vitamina K2 dirige el calcio hacia el hueso, dirige todos los minerales hacia el hueso. Entonces, ahora mucha gente toma vitamina D, pero la vitamina D nunca se debe tomar sin la vitamina K2, para que dirija todo ese calcio y todos esos nutrientes hacia el hueso. Entonces él hablaba mucho de la saliva, que la saliva debe tener un pH, y que cuando tú abres la boca, o sea, tú respiras por la boca, tú estás cambiando el pH de la saliva, entonces vas a tener más caries, vas a tener más sarro también porque lo que comes cambia todo el microbioma de la boca. O sea, es muy interesante su trabajo. Si tienes tiempo, léanse los libros del Dr. Price. Y tiene un website que se llama la Fundación Weston A. Price y tiene mucho material también en español. Es muy interesante, le habla todo lo de los órganos, de comer organ meats, de la densidad de nutrientes. Él habla de cómo habían diferentes tipos de alimentación en lugares donde gente nada más comía grasa y carne. Claro, sí. Cómo era que ellos no tenían rickets, o sea, no tenían la deficiencia de vitamina C. Era porque comían glándulas adrenales, comían diferentes órganos, o sea, se comían el animal Entero. desde la nariz hasta la cola. Todo, no dejaban de comer grasas. Y si el animal pasta y el animal está con su código genético, va a tener más omega 3 que omega 6. O sea, su grasa va a ser buena para ti. Sí, exacto. Entonces, Sí. porque No, la grasa guarda toda la toxina. Entonces, si tú comes un animal tóxico, te vas a intoxicar y si no... sí, exacto. Incluso en las manadas de los lobos es el alfa, solamente el alfa, el que se come el hígado de lo que cazaron. Y es interesante, como que también en las tribus ancestrales, como que el hígado era como algo premiado, era como algo sagrado. Se celebraba cuando se cazaba un animal, era todo un ritual porque tenías para alimentar a toda la tribu y tenías la comida más densa de nutrientes que existía. Así que sí, esto ha sido una revolución, ¿no? Igual como me veo reflejado en tu historia, ahora estoy obsesionado con el tema y también leyendo muchos estudios y educándome muchísimo. Así que ha sido súper interesante conversar contigo y escuchar también sobre tu historia. Creo que